Para mí es una alegría poder estar de nuevo con la exposición de la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses y estamos en el capítulo 4. Nos hemos dado cuenta que Pablo está preocupado por la iglesia en Tesalónica, donde él, juntamente con sus compañeros, ha pasado un tiempo bastante fructífero en esa ciudad, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Efectivamente había un buen número de personas que han llegado al conocimiento del Señor. Se ha establecido una iglesia, pero se había levantado una revuelta tremenda ahí en la ciudad, instigado por los judíos que no estaban conforme con la predicación de Pablo. Por lo tanto, Pablo y sus compañeros tenían que salir casi de noche corriendo de la ciudad, llegando primeramente a Berea y luego dirigiéndose hacia el sur, llegaron a las ciudades de Atenas. Primero, por lo menos Pablo llegó allí porque dejó a Timoteo y a Silas en otros lugares. Y Pablo pues se encontró allí, luego continuando su viaje hacia Corintos. Allí de nuevo se encuentra con Timoteo, que había quedado en Tesalónica, perdón, y recibe buenas noticias. La iglesia en Tesalónica se había desarrollado de una forma muy satisfactoria, pero aún así había algunas cosas que para Pablo necesitaban un repunte, para decirlo así, alguna corrección para corregir ideas que obviamente por lo menos algunas personas allí no tenían bien enfocados. Vimos la última vez que uno de esos temas tenía que ver con el trabajo. Había personas que no entendieron la importancia de lo que es el trabajo para ganarse la vida. Había un problema en cómo se definen las relaciones con aquellos que forman parte de la iglesia, y también había un problema que tenía que ver con lo que podremos llamar la ética social, perdón, la ética sexual, porque no hay que olvidar que la mayoría de los tesalonicenses no tenían trasfondo judío, sino trasfondo pagano, donde era normal andar en todo tipo de, em, digamos, frivolidades sexuales que obviamente los judíos lo tenían prohibido, pero para muchos de trasfondo pagano, vamos a decir griego-romano, em, por ejemplo, unirse con una prostituta en un templo, no había ningún problema con eso. Entonces, al convertirse al Evangelio, pues Pablo tiene que corregir algunas actitudes y opiniones em, deficientes, vamos a decirlo así. Ahora hoy vamos a hablar del capítulo 4, precisamente del resto del capítulo, los versículos 13 al 18, y eso tiene que ver con un tema particularmente interesante. Tiene que ver con el tema de la muerte, qué va a pasar después de la muerte, cómo está relacionado esto con la segunda venida de Cristo. Y algunos que conocen el pasaje van a decir, bueno, finalmente vamos a hablar del rapto o del arrebatamiento, que sale en el versículo 17, que para algunos cristianos parece que es lo más importante que existe. Bueno, todo esto hay que verlo en su debido contexto. Pablo no está aquí escribiendo para satisfacer, vamos a decir, opiniones escatológicas, em, digamos, de tipo sensacionalista, sino él quiere ilustrar a los tesalonicenses en cuanto a algunos temas que son relevantes para ello. Por ejemplo, el tema de la muerte y de la segunda venida de Cristo. Sin ir más lejos, voy a leer a partir del versículo 13, llegando al versículo 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 13,
capítulo 4, versículo 13 al 18. Y dice así la palabra de Dios. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Cuando aquí interrumpo esto, se habla de dormir, obviamente estamos hablando de la muerte. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hasta aquí la palabra del Señor y vamos a dirigirnos a Él en oración. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias por este pasaje que acabamos de leer. Gracias por la información tan importante que nos facilitas en este contexto para entender mejor lo que va a pasar después de nuestra muerte y cómo será cuando tú vuelvas. Señor, ayúdanos a no perder esa cuestión tan importante de vista. Ayúdanos a ser conscientes de que somos frágiles y que también para nosotros llegará el momento de ser llamado a tu presencia. Te pido, Señor, que tú bendigas ahora la exposición de tu palabra para tu honra y para tu gloria. Amén. Bien, pues el pasaje que acaba de leer y el mensaje correspondiente tiene como título La esperanza bienaventurada, el retorno de Cristo y nuestro futuro glorioso. Este es el tema. Y este es uno de los temas más bonitas que uno puede predicar. Es bonito poder decir que nosotros como creyentes tenemos un futuro, tenemos consuelo y tenemos esperanza. Muchas veces cuando paseas por un cementerio y miras las tumbas que hay ahí o los nichos, según y cómo, te das cuenta que en tantas tumbas lo que prevalece es un mensaje de tristeza. Parece que la bendita esperanza de la resurrección está ausente por completo. Realmente un cementerio no debería ser un lugar, en primer lugar, para llorar para el creyente, porque el creyente sabe que el cuerpo muerto que yace allí, los huesos que quedan finalmente, en el día glorioso del retorno de nuestro Señor, resucitarán para unirse de nuevo con su dueño anterior. Nosotros creemos no solamente en la resurrección, creemos en la resurrección física de nuestro cuerpo. En la resurrección no solamente del espíritu, sino también la resurrección del cuerpo. Y esto lleva al mensaje cristiano algo particularmente esperanzador en un mundo que tanto sin esperanza se queda. Eso también sirve de gran consuelo para aquellos que han perdido un ser querido y si este ser querido se ha ido con el Señor y en el Señor, ellos tienen esa certeza que se van a volver a ver eternamente en la gloria del Señor. Y este bendito día deberíamos anhelar como creyentes
día tras día y ser conscientes de que también puede ser nuestro último día el que vivimos. Pablo empieza ese pasaje con las palabras: tampoco queremos, hermanos, que ignoráis. Bueno, esto es precisamente lo que hacen las cartas del apóstol Pablo y por lo tanto es tan importante exponer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos quiere sacar de nuestra ignorancia. Y vamos a tener mucho cuidado de no añadir a esa palabra o de quitar de esa palabra. Yo quiero predicar lo que está escrito y no lo que a mí me gustaría que hubiese yo escrito. Esto es lo importante, es una exposición de la palabra de Dios. Y lo que queremos hacer con toda humildad del mundo es que también un servidor no quiere que ustedes sean ignorantes en el buen sentido de la palabra, sin ánimo de ofender a nadie. Un ignorante es simplemente una persona que ignora, que no sabe. Y por lo tanto es tan importante también que nosotros, los que enseñamos, también seamos enseñados, que sigamos aprendiendo para que podamos también enseñar a otros. Es muy importante que el creyente base su fe sobre hechos factuales, históricos. La fe cristiana es así, no es una suma de pensamientos ilustres como en otras religiones o filosofías, sino realmente se trata de basar nuestra fe sobre hechos revelados en este libro que es la palabra de Dios. Por eso Pablo dice esto: él no quiere que sus hermanos en Tesalónica desconozcan un tema muy importante, y ese tema em, del cual él quiere hablar ahora tiene que ver con la muerte. Dice aquí que ignoráis acerca de los que duermen. Es un eufemismo bastante extendido en la antigüedad, donde muchas veces se hablaba de los muertos como aquellos que duermen. No es bueno, nosotros hoy hablamos del descanso eterno, de que descanse en paz o cosas por el estilo. Esto es simplemente un eufemismo porque mucha gente no le gusta la palabra muerte. Y realmente para el creyente, más que a ninguno, esa palabra sí tiene sentido. Estamos hablando em, de un estado que desde nuestro punto de vista aquí en la tierra parece que la persona que se ha ido está durmiendo, pero realmente no es así. O sea, esa expresión simplemente quiere hacer hincapié en cierto punto, pero no se puede tomarlo en un sentido absoluto. Lo que Pablo quiere decir aquí simplemente es que hay algunos detalles que ustedes tienen que saber o conocer en cuanto a los muertos y en cuanto a la muerte, porque esto para el creyente es un tema sumamente importante. ¿Por qué? Para que no nos entretristezcamos, como dice aquí. Si miramos el mundo, hay un tema que obviamente preocupa a la gente y esto es el temor a la muerte. Y esto lo podemos ver una y otra vez porque nos damos cuenta que es un tema bastante popular también en la literatura, es bastante popular en las artes, es bastante popular también en las conversaciones si es que llegas a tener una conversación significante con otra persona. Raras veces se habla de ello, pero a veces hablamos porque aunque no se hable, esa pregunta, ¿qué será después de la muerte? Todos lo llevamos dentro. También el ateo más empedernido. Bien, es fácil entristecerse, sobre todo si tú das un paseo
por un cementerio, como mencioné antes, te puede pasar esto con gran facilidad. Te llega el pensamiento, ay, mi esposo, mi esposa, si estuviera vivo, o mis padres, si estuvieran aún con nosotros. Recordamos personas, tal vez amigos, y aunque a veces lo decimos con cierta ligereza, jamás te olvidaremos, a veces sí tenemos que reconocer, le echo de menos mucho y nos puede invadir una melancolía, una tristeza, pero Pablo lo que dice aquí, esto no es necesario. Os escribo esto, es información importante para que ustedes no entren en ese estado de tristeza permanente. Y subrayo la palabra permanente, porque si hasta el Señor Jesucristo lloró ante el hecho de la muerte de su querido amigo Lázaro, ¿quién va a echar la culpa a alguien que ante la muerte eh, le salgan algunas lágrimas? Por supuesto, esto es muy humano, pero no debería ser y caracterizar nuestro estado continuo. ¿Por qué? Bueno, porque esto caracteriza al mundo. El mundo no tiene esperanza más allá de la vida. Hace un par de días escuché una entrevista con el señor Dawson, que es uno de los ateos más conocidos aquí en Europa, es de nacionalidad británica, y una persona le hizo una entrevista y le preguntó si él em, pensaba en la muerte y lo que hay después. Bueno, en primer lugar, él no, se notaba que la cuestión le era un poco incómoda, pero finalmente él dijo, no, después de la muerte no hay nada. Es el punto final. Es como antes de nacer, simplemente una em, completa aniquilación de la existencia. Claro, si tú tienes esa idea, es lógico lo que dice aquí, nos puede invadir tristeza porque si no tienes esperanza, ¿cómo vas a poder vivir aquí una vida feliz? Tienes que agarrarte a esa vida porque sabes perfectamente cuando esto aquí termine, se ha acabado. Por lo tanto, esto es el estado que caracteriza a los, como dice Pablo, los otros, los que no tienen esperanza. Esos son la gente fuera de las iglesias. Y esto realmente debería ser también uno de los puntos más importantes cuando demos testimonio. Hablar de la bendita esperanza de la vida eterna, porque es algo que solamente nosotros tenemos. Y no solamente tenemos esto, sino además tenemos la seguridad de que esa vida no que será nuestra, sino que ya es nuestra. Quiere decir, si de aquí me voy, mañana, hoy mismo, o en el momento cuando el Señor Jesucristo haya dispuesto, entonces yo estaré eh, con el Señor y para mí no habrá ningún problema de ningún tipo. No voy a temer a qué va a venir después. Bueno, igual uno puede tener respeto a la muerte porque a nadie le gusta el proceso de morir, pero como dice Pablo, el morir para nosotros finalmente será gloria. Entonces, lo que nos caracteriza como pueblo de Dios es precisamente que tenemos esperanza. Somos el pueblo de la esperanza. Y luego él sigue en el siguiente versículo, en el versículo 14, cuando ya habla de la resurrección, porque esto es nuestra bendita esperanza, porque si creemos que Jesús murió, bueno, ¿tú crees esto? Que Jesús murió en la cruz hace 2000 y pico años, y que realmente esa muerte es
un hecho histórico, no solamente un hecho histórico, sino que allí en la cruz Él vertió su sangre para los suyos, para su iglesia, pues entonces estás de enhorabuena. Si creemos que Jesús murió, y esto no fue lo último, sino además, Él no solamente murió, sino, según la Biblia, Él resucitó el tercer día. Esto se refleja en todos los credos importantes de la cristiandad. Y esto es nuestra bendita esperanza. Jesucristo murió y resucitó. Y ahora viene algo muy importante. Podríamos hacer aquí un punto y decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Bueno, si esto no tiene nada que ver contigo, entonces te falta algo muy importante, porque allí viene el tema. Pablo dice, así también, o sea, quiere decir, si Cristo murió y si Cristo resucitó, pues hay una cosa que sigue después como tercer elemento, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Bueno, aquí se habla de dos cosas. En primer lugar, se habla de algo que es un punto fundamental en la fe cristiana y por lo tanto se refleja en todos los credos importantes desde el credo de Nicea, que obviamente se apoya en las páginas de la Escritura, hasta los grandes credos de la Edad Media y de los tiempos de la Reforma. Y esto es que al final de los tiempos Cristo volverá, lo que llamamos la segunda venida de Cristo. Pero cuando Cristo viene al final de los tiempos, y esto es muy interesante, Él no volverá solo, sino aquí dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Quiere decir, aquellos que por su sangre fueron redimidos y que ya han pasado un tiempo en el cielo y ahora ese número bendito de personas vuelve con él. Cuando vuelve con él estamos hablando de que vuelven aquí a la tierra. Por esto nuestro futuro tiene que ver con la tierra. Por eso aquí en el libro de Apocalipsis hablamos en el capítulo 21, el capítulo 22, cómo se transformará esta tierra, como el Jerusalén celestial desciende sobre este planeta. ¿Cómo será esto en todos los detalles? La Biblia no nos lo dice y infelizmente siempre hay personas que quieren saber más de lo que la Biblia revela, pero lo que sí podemos decir que esto va a ser gloria como no te lo puedes imaginar. Quiero decir, aquellos que están supuestamente del cementerio no están ahí, están en el cielo, ahí yacen sus huesos, en lo que quede de ellos. Pero su alma, su espíritu, llevan ya tiempo con el Señor y llega el momento cuando ellos, y posiblemente formaremos parte nosotros también, porque ya no estaremos aquí en la tierra, volveremos cuando Jesús vuelve, no solamente nosotros, em, em, no solamente Jesucristo volverá, sino también nosotros volveremos con Él. Y esto va a ser un día absolutamente em, impresionante. Esto será la meta de la historia y después hablamos del estado eterno. Pero todavía no es toda la historia. Dice aquí en el versículo 15, por lo cual, o sea, Pablo, como siempre, es muy metódico y muy lógico en la forma como procede. Dice, bueno, si esto es lo que creemos, y si esto es lo que la Escritura revela, y la Escritura lo revela así, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, y esto es muy interesante. Bueno, todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento es palabra del Señor. Pero a lo que Pablo aquí se refiere es que en algún momento de su preparación para su ministerio apostólico, él tenía una visión
donde le apareció el Señor y le ha revelado lo que Pablo en un momento va a decir. Quiere decir que esto es conocimiento privilegiado, porque esto viene directamente de parte del Señor a través del apóstol Pablo. O sea, Pablo insiste, esto no me lo he inventado yo, no me baso en algo que fue escrito anteriormente, sino esto es algo que el Señor me ha revelado directamente. Y ahora presten atención, porque esto es muy importante lo que Pablo va a decir. Que nosotros que vivimos, o sea, quiere decir que obviamente en algún momento cuando el Señor vuelva, y no sabemos cuándo será esto, porque no lo ha revelado a nadie, cuando el Señor vuelva, em, habrá personas aquí en la tierra. Quiere decir que es aquella dichosa generación de la cual también habla Pablo, que no van a gustar la muerte. Él habla de esto en 1 de Corintios 15. Dice que sería bonito no morir, sino simplemente ser transformado. Claro, aquí no le gustaría esto. A mí me encantaría, pero no está dentro de nuestras posibilidades de escoger. O sea, él dice que cuando este momento de la segunda venida de Jesucristo viene, nosotros que vivimos, él dice nosotros, no por necesariamente él cree que formará parte de ese grupo, porque aparte de eso a Pablo le quedan eh, pocos años hasta su ejecución bajo el emperador Nerón, pero él habla en un sentido genérico, los que vivimos, o sea, que es aquellos cristianos que aún están con vida cuando el Señor vuelve, no precederemos a los que durmieron. Quiere decir, alguien puede haber pensado, bueno, los que estamos aquí vamos a tener algún privilegio sobre aquellos que han muerto antes o al revés. Y lo que Pablo dice aquí es que de ninguna manera los que están aquí cuando el Señor vuelve, sí tienen ese privilegio de no tener que pasar por la muerte, pero en cuanto a su estatus, en cuanto a sus posibilidades, en cuanto a la vida eterna o el tiempo que ellos em, viven ya con el cuerpo de resurrección, no hay ninguna diferencia. Y él habla de ese acontecimiento de la segunda venida como algo que tiene que ser algo tremendo. Dice, porque el Señor mismo, está hablando aquí del Señor Jesucristo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Ahora, obviamente, creo que nos damos cuenta que cuando el Señor Jesús vuelva, esto no va a ser algo que puede fácilmente pasar desapercibido. Esto es algo que todo el mundo se enterará. O sea, la segunda venida de Cristo no será un acontecimiento, em, digamos, secreto. Y esto es muy importante y lo voy a anticipar porque algunos dicen en el versículo 17, estamos hablando del rapto, que eso sí que va a ser un rapto secreto, que solamente los creyentes se van a dar cuenta de ello, el mundo no se entera de ello. Por favor, vamos a leer la escritura tal y como está escrita, no lo que algunos en el siglo XIX se han inventado. Aquí en primer lugar se dice que la segunda venida del Señor Jesucristo al final de los tiempos será público. Quiere decir, el Señor no va a venir silenciosamente. Aquí hay tres expresiones que hablan de bastante ruido. Y luego, obviamente, lo que comúnmente se llama el rapto, y es evidente, está relacionado con esto en el siguiente versículo. O sea, no son dos acontecimientos, el rapto y luego la segunda venida, separado por un reino de 1000 años o cosas por el estilo. Con todos mis respetos hacia mis hermanos dispensacionalistas, tengo que decir que ese texto no sabe nada de ese tema, en absoluto. El rapto
si queremos llamarlo así, y la segunda venida de Cristo ocurre en el mismo momento y además no será una venida silenciosa. Los versículos 16 y 17 están unidos y no hablan de dos acontecimientos separados. Cualquier persona que lee ese texto sin prejuicio lo tiene que ver. Esa idea, y lo digo una vez más, y no es mi intención de borrar de en medio a una persona que tenga otra escatología, realmente no es mi intención, pero tengo que decirlo muy claramente. Esa idea de separar el rapto de la segunda venida de Cristo era desconocido para la iglesia hasta que alrededor del año 1830 un tal Darby, tengo que decir, se inventó esa doctrina que infelizmente a través de la Biblia de Scofield y de otras ha tenido lugar y entrada en en muchos de los pensamientos y de las doctrinas que se enseñan en nuestras iglesias. Un poco de historia, de conocimiento histórico nos vendría bien. Pero bueno, esto no es nuestro tema y no quiero perder mucho tiempo con esto. Entonces, quiere decir aquí lo que el Señor dice cuando el Señor Jesús vuelve, descenderá del cielo, o sea, viene hacia los que quedan ahí en la tierra y si ya has muerto, pues le vas a acompañar. Y dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué quiere decir resucitarán? Esto quiere decir, si tú vienes con el Señor Jesucristo, en ese momento, tu cuerpo renovado, ya tu cuerpo de resurrección se unirá de nuevo con tu alma, si quieres, con tu espíritu, con tu parte inmaterial. Esto es lo que se llama la resurrección de la vida. Ocurre en la segunda venida de Cristo. Y luego, ¿qué pasa con los que están en la tierra? Bueno, ellos, acto seguido, dicen nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, quiere decir los que en ese momento estamos en la tierra, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. Quiere decir que de una forma inexplicable, porque esto obviamente es un milagro, los que están aquí en la tierra serán transformados en el acto y de forma milagrosa van a encontrarle al Señor en el momento de su vuelta. Hay un versículo paralelo, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 21 y 22, que versa sobre el mismo tema. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51 y 52, donde Pablo habla de la misma manera, hablando de la resurrección. Dice, y aquí os digo un misterio, esto encaja muy bien con lo que acabamos de escuchar. Es algo que el Señor hasta el momento no había revelado, pero le ha revelado a Pablo. Os digo un misterio, no todos dormiremos, quiere decir, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Primero aquellos que vienen con Cristo, luego aquellos que se han quedado en la tierra en el momento de la segunda venida de Cristo. Y además esto ocurre, dice aquí, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, que también se menciona en 1 de Tesalonicenses. Los muertos serán resucitados incorruptibles. Quiere decir que ya no habrá decayamiento. Incorruptible quiere decir que ya tendrás tu cuerpo final. Serás transformado y tendrás ese cuerpo de resurrección para siempre. Y nosotros seremos transformados. Bien, bueno, de esto estamos hablando.
Y una vez más, aquí no estamos para desarrollar allí teorías y escatologías refinadas. Algunos llenan libros enteros con esa cosa, hablan de varias resurrecciones en diferentes momentos, hablan del rapto secreto, hablan de no sé qué, hablan de ese rapto que va a sacar a la gente de la tierra de una gran tribulación. Bueno, ese texto, lo siento mucho, no dice de esto ni una sola palabra, ni tampoco lo vemos en los evangelios, ni por cierto lo vemos en el libro de Apocalipsis, en ningún lugar de la Biblia. Y esto sí, para algunos puede ser sorprendente lo que acaban de escuchar, pero te animo a estudiar la Biblia. Simplemente lo que está escrito, ni más ni menos. Y una vez más lo digo, si esto en la Biblia no parece lo suficiente diáfano, porque lo es coherente, es lógico. Mira, todas las confesiones cristianas, desde la confesión de Nicea, pasando por el credo de los apóstoles, pasando por el credo de Atanasio, pasando por los credos del tiempo de la Reforma, el credo de Westminster, etcétera, etcétera, todos coinciden en esto, que Cristo al final de los tiempos volverá y reinaremos con Él para siempre. Entonces, aquí esto es lo que Pablo nos escribe y una vez más aquí vamos a volver al versículo 13. ¿Por qué lo escribe? Porque él no quiere que la gente ande por esta tierra de forma triste. Pablo lo que escribe aquí no es para ensalzarnos en posturas teológicas, sino para darnos una esperanza, para darnos un mensaje de esperanza que nos aliente en ese mundo donde la muerte nos rodea. No solamente es que nosotros, cada uno de nosotros, los que estamos escuchando en este momento ese programa y yo, quien estoy hablando, en cualquier momento, podemos partir. Pero si esto no ocurre, cualquiera de nuestros seres queridos puede partir en cualquier momento. Ese mundo está caracterizado por una cosa y esto es la muerte. Ahora, donde estoy yo, entramos en la época de otoño. Bueno, los árboles no se mueren, pero dejan caer los árboles. Hace frío y esto nos recuerda que aquí, de una forma recurrente, nos damos cuenta de una cosa: ese mundo no es perfecto, está marcado por el pecado. El pecado trae como consecuencia la muerte. Y lo que Pablo quiere es que no nos quedemos en esto, que cuando pasemos por un cementerio donde igual tenemos seres queridos enterrados ahí, que sepamos si ellos han cerrado sus ojos creyendo en el Señor Jesucristo. Y por cierto, esto no serás ni tú ni yo quien decidimos si esto ocurrió o no. Pero si ellos han cerrado sus ojos, depositando su fe en Cristo, ellos resucitarán y nos veremos de nuevo. Es un tiempo de separación, pero es un tiempo de separación limitado. Y lo que nos espera es poder estar juntos para siempre. Allí vas a encontrar de nuevo tus abuelos, tus padres, tus hermanos. Y si has tenido el mal trago de haber tenido que lamentar la muerte de un hijo tuyo también, allí estarán todos tus seres queridos que han partido de aquí en el Señor. Esto es el tema central de ese pasaje. Y por eso Pablo nos lo dice, para que no vivamos como aquellos que no tienen esperanza, como él dice. Y luego añade en el versículo 17 esa palabra: y así estaremos siempre con el Señor. ¿Te puedes imaginar lo que significa esto?
ya no hay más acontecimientos, ya no hay más posibilidad de que alguien pueda entristecer tu vida, porque la palabra tristeza habrá partido de tu vida, ya no existe en tu vocabulario. Dice el capítulo 21 del libro de Apocalipsis que el Señor enjugará todas las lágrimas. Va a ser un día de gran gozo y de gran alegría que jamás terminará. Esto será la larga mañana que jamás terminará. Y vas a ver a Pablo, vas a ver al mismo Señor Jesucristo. Finalmente le vas a conocer. Posiblemente será Él la primera cara que verás después de cerrar los ojos aquí. La cara de tu Señor y Salvador, y será así para siempre, eternamente. Nadie te va a arrebatar de las manos de tu Señor. Tu salvación está segura porque Él ha pagado el precio. Y para cerrar este tema, Pablo repite esas palabras en el versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es bueno, muy importante que nos hablemos de esto, que nos animemos en este sentido, porque lo necesitamos. Necesitamos que alguien nos recuerde de vez en cuando de la importancia de nuestra salvación. Una palabra sí quiero decir al final de esto, porque hay gente que dice, no, pues antes en el capítulo, en el capítulo 2, el Señor habla del día del Señor o de la venida del Señor. Hemos hablado en su momento de la parusía. Esto se refería al juicio sobre Jerusalén en el contexto, pero aquí estamos hablando, se usa la misma expresión em, que tenemos aquí en el versículo 15, la venida del Señor, parusía. Una vez se refiere a una cosa, otra vez se refiere a otra cosa. ¿Y cómo puede ser esto? Bueno, puede ser así porque es el contexto que define las palabras. Ambas cosas son parusía, presencia del Señor. En en un caso, presencia del Señor en el juicio, en otro caso, presencia del Señor en su segunda venida. No es ninguna contradicción, sino es el contexto que lo decide. Por eso el contexto es tan importante. Puede significar la misma palabra varias cosas de la misma manera, como por ejemplo la palabra fe puede significar diferentes cosas cuando lo use Pablo que cuando lo use Jacobo, pero no lo usan exclusivamente y únicamente en ese sentido, es siempre el contexto que lo define. Entonces quiero que eso lo tengas muy claro. Ninguna contradicción. Toma en cuenta el contexto y el contexto de ese pasaje es claramente la segunda venida de Cristo al final de los tiempos. Y una vez más, alentaos los unos a los otros con esas palabras. No hay mejor mensaje que esto. Cristo vive y tú vivirás con Él y eso para siempre. ¿Qué te parece? Vamos a orar. Señor, queremos darte las gracias por este pasaje tan alentador como Pablo nos escribe. Nos debería dar gran alegría pensando en estas cosas. Y ahora pues tenemos mil preguntas y mil cosas, pero lo que está claro, lo que está por encima de cualquier duda, es que esas palabras que acabamos de leer se van a cumplir literalmente en nuestras vidas. Señor, te damos las gracias por tu redención perfecta y completa. Y te pedimos, Señor, que esto sea una constante en nuestra vida, que yo pueda alentar y animar a otros que tal vez se encuentran en una fase de tristeza. Y ayúdame también a mí para ser animado por el impacto de lo que tú
has revelado a Pablo en lo que él nos cuenta aquí en ese pasaje. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre y para tu honra y tu gloria. Amén. Que el Señor te bendiga mucho.